So now we return to the book of Luke, chapter 8, and we are going on to verse 9. Y antes de leer la palabra de Dios, vamos a orar. Let us pray before we start. Oramos. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento, Señor, estamos ante tu presencia para pedirte que al estudiar tu palabra, analizar tu palabra, te queremos pedir, Señor, que nos cubra bajo tu manto de inteligencia y sabiduría para poder comprender y entender la historia que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 8. Que el Espíritu Santo nos ayude a pasear a través de esta historia y que nosotros, como cristianos y obedientes que somos tu palabra, la pongamos en práctica hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, así que para introducir y seguir en el libro donde estábamos, dice el verso 8 del capítulo 8 del libro de Lucas. So we're just going to recap from where we left off in verse 8. Dice, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. And other fell on good ground and sprang up and bare fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. Así que nos quedamos en esta parte. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. And in great voice he said, He that hath ears to hear, let him hear. Así que esta parte no la analizamos el lunes. We didn't really analyze that area on Monday. Yo quiero preguntar, I would like to ask of you, ¿qué ser humano creado por Dios no tiene oído para oír? what human being that is created by God has not an ear to hear? Lo único que tienen oído y no pueden oír son ¿quiénes? Los sordos. The only ones who do have ears and cannot hear are those that are hearing impaired or deaf. Y no escuchan porque tienen una condición física. They don't hear because they have a impediment. Pero Jesús aquí no se está refiriendo a los sordos que tienen una condición física. But Jesus is not referring to those who cannot hear because of a physical thing. Jesús aquí se está refiriendo a aquellos que tienen oído, que oyen, pero no oyen. Jesus is referring to those that have hearing, they know how to hear, but they don't hear. Entonces podemos analizar la pregunta que Jesús hace. So we should analyze the question that Jesus asks, O el énfasis que él hace. rather the emphasis that he places on this. El que tiene oídos para oír, oiga. He that hath ears to hear, let him hear. Porque él sabe que hay personas que tienen oído y no escuchan. Because he knows there are people that can hear well but are not listening. No escuchan a Dios. They're not hearing God. No escuchan las cosas que son buenas para ellos y su familia. They don't listen to what's good for them and for their family. No escuchan al Espíritu Santo. They don't hear the Holy Spirit Porque solamente tienen oído para escuchar al diablo. because they only have ears for the devil. Y es la realidad, hermanos. And that's the truth. O sea, Dios nos ha creado para que nosotros escuchemos su palabra. God created us to hear his word. Dios nos ha creado nosotros para que nosotros escuchemos al Espíritu Santo. God created us to listen to the Holy Spirit. Y la palabra de Dios, la Biblia, ha sido dada especialmente para aquellos que tienen oído para escucharla. And the word of God in the Bible has been given especially for those that have ears to hear the word of God. Pero para aquellos que tienen oído y no quieren escucharla, lamentablemente no fue dada para ellos. And for those that have ears to hear but don't listen to it, unfortunately, it's not for them.
Por eso que él dice, el que tiene oído para oír, o sea, el que tiene oído para oír, el que tiene conciencia, el que quiere cambiar, el que quiere ser diferente, dice que oiga, que escuche, que dedique tiempo, que analice. So for the one that has ears to hear and can listen, that you must dedicate time and hear what you were hearing. No es para escuchar cosas que lo que dicen en YouTube, no es para escuchar lo que dice la gente del mundo, no es para escuchar lo que escribió una persona en un libro acerca de la evolución o acerca de la ciencia ficticia, no. Dice aquí el que tiene oído para escuchar en sí la palabra de Dios, que le escuche. And this is not for people to use their hearing to listen to people on YouTube speaking about creation or about things that are meant to be read in the Bible. Listen. Porque hay muchos que cogen la Biblia para leerla, para cuestionarla y criticarla. Because there are many who take the Bible, they read it, and they question it and criticize it. Hay muchos, lamentablemente, que cogen la Biblia para decir que lo que la Biblia dice, pero que en realidad no lo dice. And some take the Bible and what it says and tell you that it's not really what it's saying. Yo te quiero preguntar a ti en esta noche, And I want to ask you this night, ¿qué parte tú representas? ¿Aquellos que tienen oído para oír o aquellos que tienen oído para no oír? I want to ask you, which do you belong to? The ones that have ears to hear or the ones that hear but do not want to listen? Y esa pregunta usted la puede contestar cada vez que usted lee la palabra de Dios y se encuentra que Dios le está hablando a usted para que usted cambie, para que usted sea diferente, porque el plan de Dios es llevarlo a usted a la patria celestial. And this is meant for you that are hearing the words that you know God is sending to you because he wants you to be in the kingdom. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios y hay un cambio en usted, hay una transformación en usted, entonces usted tiene oído para escuchar la palabra de Dios. Every time that you hear the word of God and there's a change in you, then you are meant to hear the word of God. Pero si cada vez que usted escucha un sermón, cada vez que usted escucha la palabra de Dios o lee la palabra de Dios, no hay un cambio en usted, no hay un arrepentimiento en usted, no hay un cambio genuino en usted, entonces tendré que decirle que usted representa a aquellos que tienen oído, pero no tienen oído para escuchar a Dios, tienen oído para escuchar otra cosa. If you are the type that listen to a sermon, that you read and you hear the words, but you don't experience a change in you, that would mean that you're one of those people that are not listening to what is being said and it's not getting to you. Porque en ese momento cuando Jesús estaba enseñando esta parábola, había personas allí que tenían oído, pero no tenían oído para escuchar a Jesús. When Jesus was preaching the word, there were people there that were listening, they had hearing, but they were not paying attention to the word. Vamos a seguir hacia adelante en el verso 9. We're going forward, verse 9. Usted puede seguir estudiando y analizando el verso 8. You can continue to read and analyze verse 8 after this. Y sus discípulos le preguntaron, And the disciples asked him, diciendo, ¿qué significa esta parábola? saying, what might this parable be? O sea que si analizamos el verso 9, podemos decir que cuando Jesús estaba hablando, ellos no entendían, pero tenían oído. So by just this question, we analyze that they listened to what Jesus was saying, they heard him, but they didn't understand it. But they had hearing. O podemos decir que posiblemente había uno que tenía oído y no estaba escuchando, que era Judas Iscariote. And we can also say that there was one that did hear it and had hearing and did not listen to it, and that was Judas Iscariot. Porque cuando Jesús estaba explicando eso, en realidad los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero eso no quiere decir que no tengan oído para escuchar. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es entender todo lo que dice la palabra de Dios y otra cosa es yo tener oído para escuchar a Dios, su palabra, y entender que hay cosas que por más que yo la lea, que por más que me la expliquen, no lo voy a entender porque no es para mi entendimiento. And we see that they were listening, they wanted to hear, but not everything that is heard is easy to understand.
but it doesn't mean that you cannot hear it. Sigue analizando el verso 9, claro, que desde Génesis hasta el Apocalipsis, no todo lo que está escrito está para nuestro entendimiento, porque hay cosas que por más que uno lee, por más que uno estudie, por más que uno investigue, no las vamos a entender. And if we go from Genesis to Revelation, I can guarantee you that there are many things there that you will not be able to understand right away, because not everything is understood quickly, and some things you will have to understand in time. Pero lo que tiene que ver con tu salvación, créeme que lo va a entender. But what it has to do with your salvation, believe me, you will understand it. Porque el plan de Dios es que usted sea salvo. Because the plan of God is that you be saved. Dice el verso 10. And verse 10, it says, Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. and he said, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. But to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Si analizamos el verso 10, que me encanta, me fascina, Jesús está diciendo, aquí nos está diciendo todo, aquí en el verso 10, esto está claro, es una bendición, es una joya. If you analyze what he said here in verse 10, I really enjoy this. I think it's a jewel. Jesus is explaining everything here. Jesús está diciendo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero lo que Jesús estaba enseñando, ellos no lo estaban entendiendo. Pero Jesús dice, pero aún así se le ha dado los misterios del reino de Dios. En pocas palabras, ahora no lo van a entender, pero cuando llegue el momento del entendimiento del misterio del reino de Dios, lo van a entender solito. So, although they are being given the mysteries of God, and they don't understand it at this time, when the time comes that they will understand it and they need it, it will come very quickly to them. Mire qué cosa más bella. Jesús está diciendo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. And he says, unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba enseñando esta parábola, ellos no entendieron ese misterio. At this moment, they didn't understand the meaning of this mystery. Eso me dice a mí This tells me que hay misterios que son del reino de Dios que posiblemente no son para mi entendimiento. that there are mysteries of the kingdom of God that are possibly not for me to understand. Aunque yo tenga oído para escuchar. Although I have ears to hear. Aunque yo represente el buen terreno donde cayó la semilla. Although I may be the good ground that the seed fell on. Eso no quiere decir que por eso yo voy a entender todo los misterios de la Biblia. This doesn't mean that I will understand all of the mysteries contained in the Bible. No, iglesia. No, church. Pero lo que Dios quiere que yo entienda What God wants me to understand es el misterio del plan de salvación que es en Cristo Jesús para mi salvación, en Cristo Jesús. God wants me to understand the mystery of the plan of salvation which is in Christ Jesus for me to believe in. Porque para los judíos Jesús es nadie. Because for the Jews, Jesus is no one. Pero para mí es mi salvación, mi salvador. But for me, he is my salvation, my savior. De un punto de vista, ¿quién es Jesús para los testigos de Jehová? Un profeta, no lo ven como Dios. For the Jehovah's Witnesses, what is Jesus to them? He's a prophet, but they don't see him as a God. Pero ¿quién es Jesús para usted? But who is Jesus for you? ¿Ve la diferencia? Do you see the difference? Para los árabes, ¿quién es Jesús? Nadie, un profeta, pero no es más de ahí. For the Arabs, who is Jesus? He is no one, but he is a prophet for them. Pero para ti, para mí, ¿quién es Jesús? But for you and for me, who is Jesus? Nosotros adoramos a Jesús. We worship Jesus.
Nosotros glorificamos a Jesús. We glorify Jesus. Es un misterio que ellos no entienden, pero que nosotros lo entendemos fácil. Es un entendimiento que lo ponemos en un grado académico elemental. ¿Qué cristiano, qué adventista puede decir que Jesús no es Dios, que Jesús no es nuestro Salvador? El adventista que diga eso no puede ser adventista. El cristiano que diga que Jesús no es Dios, que no es nuestro Salvador, no puede ser cristiano. Para el cristiano sea algo elemental y sencillo porque tenemos oído para escuchar. Qué bendición. Pero para ellos es un misterio que no se le ha revelado lo que a usted y a mí se nos ha revelado. For those that are not believers of Jesus, it is a mystery to them who Jesus is, but not so for us. We know who he is. We know what he is. We know that we believe in him. It is a mystery that has been revealed to us, but for them, it has not been revealed, and thus they don't know who he is. Ahora mire esto. Look at this. Si de todos los conocimientos, el más fácil para entender es el misterio de Jesús, su encarnación y su función como plan salvífico para la humanidad, y nosotros lo entendemos y ellos no lo entienden. ¿Usted cree que van a entender otro misterio aparte de ese? ¿Usted cree que van a poder entender Apocalipsis o el libro de Daniel o alguna de las profecías? No, iglesia, eso es ilógico. So if we're able to understand the miracle, the mystery that is Christ's resurrection, then it's not a mystery for us, but for those that do not believe that, then they wouldn't expect them to believe what the revelation is, what parts of the Bible are that we understand. For them, it's not logical. Jesús viene siendo como el ABC del cálculo. Jesús viene siendo como el verbo en la gramática. Jesús viene siendo como el pie en la matemática. Jesús viene siendo lo esencial, lo fácil. Y si eso es que la base de todo misterio que Jesús, ellos no lo entienden, mucho menos van a entender cosas en realidad que se necesitan más estudio, más análisis. Es imposible. Jesus is like the ABCs of the alphabet, or the pi of mathematics. Then he is not for everyone to understand. So you have to know that and believe in it in order to understand the rest of the story of the Bible. En pocas palabras, lo más fácil que se puede entender en la Biblia, en toda la Biblia, es Jesús. Y hay personas que es una piedra de tropiezo. Hay personas que es imposible poder entender eso, pero que para nosotros se nos hace fácil, porque es la base de todo entendimiento y todo conocimiento de Jesús. So Jesus is the basis of all understanding in the Bible, but for some people, he is a stepping stone. They cannot get past him. Te quiero preguntar a ti. I want to ask you. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Usted entiende a Jesús? ¿Usted sabe quién es Jesús? Do you know who Jesus is? Do you feel who he is? Este misterio de Jesús como Salvador, ¿usted lo entiende? This mystery of Jesus as a Savior, do you understand it? ¿Usted entiende a Jesús, que el plan de Jesús es que usted sea como Él? Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios. ¿Usted entiende eso? Do you understand that by being with Christ, that he becomes a part of you? And like Paul said, I don't live anymore, but he is a part of me. You give it yourself up for him. ¿Usted entiende que el plan del Espíritu Santo es que usted sea hecho a la imagen de Cristo, a la imagen que el pecado nos robó, a la imagen de Dios? ¿Usted puede entender esto? Do you believe that the Holy Spirit makes you be the image of Christ because the sin took away the image that we had of God? Porque es un misterio para estudiar y analizar y investigar. Because it is a mystery to investigate, study further. Y si usted no entiende eso, ¿cómo va a entender a Daniel y Apocalipsis, las 70 semanas?
¿Cómo va a entender eso? Imposible. ¿Cómo va a entender lo que tiene que ver con la profecía y el tiempo que estamos viviendo? Es imposible, es ilógico eso. Eso no puede ser. So if you don't understand that, then how can you understand Daniel or the Revelation and the times that we live in? It's not logical that you would get it. Quiero que te diga algo, y es triste decirlo, que hay muchos cristianos que dedican más tiempo al entendimiento, dedican más tiempo a estudiar estos temas que le acabo de decir, que a estudiar a Cristo, el misterio de Cristo, su plan, su objetivo en venir a esta tierra para morir por nosotros. Que el plan de Jesús es que uno sea a la imagen de Él, que uno sea diferente, que uno perdone, que uno ame. Ese es el plan, que uno pueda representar dignamente a Jesús en esta tierra. Es un misterio. Can you believe that for some, studying means studying the prophecies, but not studying Jesus himself, and not trying to live in his way and trying to save ourselves, but rather to look around what he's about? Imagínese usted a un niño que quiera coger clase de álgebra sin saber sumar ni restar. Es imposible, ¿verdad? So imagine a child who is in algebra class and cannot add or subtract. It's impossible. Porque para poder tener la base de poder saber cálculo o álgebra, necesita la base de saber qué significa el signo de más, de menos, de multiplicación y cada variante. Necesita eso primero. So in order to be able to do the work of algebra, they need to know what a plus sign is and a minus sign and how to put numbers together. Y después entonces va a ir desarrollando otro conocimiento para llegar a donde quiere llegar. And then he will or she will develop other knowledge that gets them where they need to go. En la Biblia es lo mismo. Jesús viene siendo como el signo de más. Jesús viene siendo como el signo de por. Tenemos que saber conocer a Jesús primero. Tenemos que entender ese misterio. Tenemos que tener la imagen de Jesús en nuestro corazón. Tenemos que representar a Jesús. Tenemos que dar ese paso gigante. El paso más gigante que existe en nuestra vida como cristiano es vivir a la imagen de Jesús. Es lo más difícil. So Jesus is like the plus sign or the multiplication sign. In order to know him, you will grow, and you need to know what he is, and his image will be in your heart. Pero lamentablemente hay personas que no, que quieren entender lo misterio. Estoy analizando el verso 10, donde dice la palabra misterio. Ahí hay personas que lo que se enfoca es entender lo misterio antes en realidad de tener un corazón puro a la imagen de quién, de Cristo Jesús. Dice el Espíritu Profecía que yo le he dicho esto varias veces, que a Pablo se le revelaron misterio y no se le permitieron escribirlo. ¿Por qué? Porque Pablo pudo entender el primer misterio que Cristo, vivir como Cristo quería que viviera y andar como Cristo quería que viviera. Y entonces vinieron los demás misterios. And we know that there are people that want to know the answer to the mysteries, and they don't focus on Jesus and his teachings to us. And we know that Paul, it was revealed to him many, if not all, of the mysteries that he needed to know, but he was not permitted to write them or to reveal them because he still needed to learn how to live in the way that Jesus asked him to live. Iglesia, hay personas que creen que entienden los misterios en el tiempo que estamos viviendo. Hay creyentes que creen que entienden las revelaciones y que entienden el tiempo profético en que estamos viviendo, pero no entienden a Jesús, no viven acorde a la voluntad de Jesús, no perdonan, no tratan de ser diferentes, no viven para unificarse ni aún en Cristo. ¿Cómo van a entender lo otro? Eso es ilógico. Mire, cuando cada vez, por eso le dije ahorita que el versículo 10 es una joya, es una bendición si dedicamos tiempo a estudiarlo. No todo en realidad que dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, y usted lo sabe. There are believers right now, they're Adventists, they're Christians right now, that they are
convinced that they know what the signs are in the Bible and the times that we live in, but they are not concerning themselves with their salvation. They're not concerning themselves with the word. And what I can say is that they're not paying attention to what it says there, that it's not meant for them to know. Le voy a hablar yo como individuo, yo como cristiano, como pastor, de todo lo misterio que hay en la Biblia. Me he propuesto estudiar e investigar uno y conocer a uno que es Cristo Jesús. Ese es Jesús en mi todo. Jesús es la esencia de mi vida, de mi ser. Estudiar a Jesús, la cristología, es una bendición. Jesús es la esencia de todo conocimiento. And I will tell you this as a person, as an individual, not just as a pastor, that the only mystery that I'm concerned with is Jesus, and to live my life in Jesus' footsteps, and to know what the Christology is, and to know what the essence of Jesus is in my life. ¿De qué vale yo explicar y creerme que me sé las 70 semanas y no tener a Jesús en mi corazón? ¿De qué vale? So what worth is it if I speak to you about the 70 weeks, but I don't have Jesus in my heart? What is it worth to you? ¿De qué vale yo creer que me sé los misterios de Apocalipsis, la ramera, el 666, los 144,000 si son simbólicos y literarios y no tener a Jesús en mi corazón? ¿De qué vale? What does it mean if I can explain what the woman over there in the Bible, the harlot, or the 144,000, who are they? What is it worth it if I don't have Christ in my heart? No tiene sentido, iglesia. It makes no sense, members of our church. Y yo me pregunto, si eso fuera así, ese conocimiento adquirido mío, ¿de dónde viene? Porque para yo poder recibir un conocimiento de la Biblia tiene que venir de Dios. Dios es el que da la revelación. Dios es el que da el entendimiento. Y si yo no tengo a Jesús, ¿de dónde viene ese conocimiento mío de las 70 semanas? ¿De dónde viene ese conocimiento mío de la ramera? ¿De dónde viene ese conocimiento mío de Apocalipsis 14, Apocalipsis 18? ¿De dónde viene eso si yo no tengo a Jesús en mi corazón, iglesia? ¿De dónde viene? Yo me pregunto, ¿de dónde viene? I have to ask myself then, where am I getting my knowledge from about the 70 weeks, if it isn't from God? Where am I getting my knowledge of the 144,000 or of the harlot? In fact, if I don't have Jesus in my heart, then where is this explanation coming from? Iglesia, yo puedo dedicarle el tiempo que me queda aquí. Le estoy hablando en base a hechos que han ocurrido. Yo conozco en los 17 años que llevo trabajando, he conocido personas que creen que lo saben todo en esa área, pero son unos maltratantes en su hogar, maltratan a su esposa, son unos abusadores con sus hijos. Pero usted lo ve que en términos de conocimiento de Apocalipsis, de Daniel, son los más que saben, pero Jesús está lejos de su vida. No saben lo que es un perdón, no saben lo que es reconciliar a su familia, a su esposa, no saben lo que es perdonar a su esposa cuando se le quemó el arroz, no saben lo que es perdonar a su esposa cuando quizás no hicieron lo que la esposa no le hizo lo que querían hacer, pero en realidad cuando hablan de conocimiento de Apocalipsis, Daniel y esas cosas proféticas, no hay quien le gane. Yo me pregunto, ¿y de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Eso es para llorar, eso. A veces a mí mismo me da tristeza a veces eso. I could spend the rest of the evening speaking about people who they know all the answers, at least they think they know, about Daniel, about the Revelation, about Revelation 14, about anything that will answer these things. But where is that knowledge coming from when these people at home, they abuse their family, they get upset with their wife if she burns the rice, they are very abusive, but yet they know all the answers to these topics. Where is this knowledge coming from if they don't have Christ in their heart? ¿Cuántas iglesias no se han dividido porque uno cree que los 144,000 son simbólicos y otros son literal? Se han dividido peleando por eso.
Y yo digo, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está el conocimiento que ellos tienen de Jesús? Es algo que no tiene sentido, no hay forma de explicarlo. And how many churches have been divided because they can't agree on who are the 144,000, if they're Israelites, if it's symbolic? What is this if we can't justify it? Eso nada más entrando en esa parte sin tener que entrar en más cosas que me ha tocado vivir, escuchar y ver. Y a veces yo me pongo al margen y mirando y observando y me doy cuenta en realidad que no puedo entender al Espíritu Santo. Y si no se tiene al Espíritu Santo, ¿cómo pueden entender lo que solamente se puede entender a través del Espíritu Santo? Es ilógico. And that's just some of the topics. Imagine the other ones, and that they seem to have explanations for, but they don't have the Holy Spirit in themselves. So it makes no sense that this knowledge which comes from the Holy Spirit is in the person who doesn't have it inside him. Vamos a seguir para que usted vea lo que Jesús nos quiere decir en esto. Let us continue so you can understand what I'm saying. Jesús me está diciendo a mí, te está diciendo a ti que los misterios del reino de Dios son revelados, están guardados para aquellos que son el buen terreno, la persona en realidad que representan el reino de Dios, y Dios a alguno pues le da unos dones y a otro le da otro dones. It says here the mysteries of the kingdom of God are reserved for those that have the Holy Spirit in and who are the good earth. They have those gifts. Pero mire cómo dice aquí, pero a los otros por parábolas. But see what it says, the difference here is to others in parables. Esto me encanta, yo me gozo en esto, ¿verdad? Que en realidad es una bendición. Jesús está diciendo, tú ves a gente que están hablando, es en parábolas que están hablando, no es algo concreto, no es un argumento teológico, es simplemente una imaginación que ellos creen que dice el texto, pero que el texto no lo dice. Léalo para que usted vea, léalo. And so you take it to mean that those that they think they have all the answers, they are actually imagining these answers. They're making it up because it's not meant for them. They don't have the Holy Spirit in them. Para que viendo no vean. Óyeme, ¿cómo? ¿Cómo que si yo veo esta copa, la estoy viendo, no la veo? Óigame. They see, but they don't see. Like, look, I have this glass in front of me, but I don't see it. O sea, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, ellos van a leer, pero no van a entender. So in summarized, they will read, but they won't understand it. Pero ellos creen que están entendiendo. But they believe that they are understanding it. Tienen un bachillerato en teología. And they might have a bachelorate in theology. Una maestría en teología. A master's in theology. Un doctorado en teología. A doctorate in theology. So uno come libro. And they're a bookworm. Llevan 10, 15 años, 20 años estudiando en el tema y no hay que le ganen ese tema. And they can be studying 10, 15, 20 years and nobody can beat them in that topic. Porque ellos están viendo. Because they see it. Pero no ven, dice Jesús. But they don't really see it. Wow. Y oyendo, dice, y oyendo. And listening. No entiendan. They still don't get it. Están escuchando, pero no están entendiendo. They are listening, they are hearing, but they're not understanding. O sea, es claro el mensaje. Si hay un mensaje que usted tiene que entender, el mensaje de la cristología es a Jesús, su Salvador. Ese es el único mensaje que Dios tiene revelado para que todo el mundo lo entienda. La Biblia lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. And this is the way that God made it, that there's only one mystery here that you can count on, and that is that anyone who believes in Jesus has life, has eternal life. That is all that is important.
la esencia de todo entendimiento es Jesús. The essence of all knowledge is Christ. Yo quisiera dedicarle más tiempo a esto, de verdad, es una bendición. Si usted quiere estudiar esto un poquito en profundidad, cuando usted tenga tiempo, cuando Jehová le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieren, ciertamente vuestros ojos se abrirán, morirán, van a morir, porque van a morir. Ahí está la esencia de todo, ahí está todo, ahí está Jesús muerto, es ahí que está Jesús muerto. If you want to relate this a little differently, you think about Adam and Eve, and God said, do not eat from that tree or you will surely die. But they did it anyway. But Jesus is the garden in that way. Pero yo voy a ilustrarle eso lo más corto posible que yo pueda, para que usted entienda lo que está aquí en Lucas 8:10, el And misterio. I'm going to try to summarize this a little bit easier for you to understand, which is from 8 to 10. Yo recuerdo con un hermano de la iglesia en un distrito donde yo estaba. I remember in a time when I was in a different district with a brother of the church. Se me acerca y me hace una pregunta. He approaches me and asks me. Y yo, cuando me hace la pregunta, yo le hice una pregunta a él. So when he makes that question, I ask him a question. Y él me respondió. And he answered me. Y yo le dije, te voy a explicar y te voy a hacer la misma pregunta cuando termine de explicar. I'm going to explain and I'm going to make the same question that you made. Y yo sé que cuando termine, me va a dar diferente respuesta. And I know that when I finish, you will give me a different answer. Y yo le dije lo siguiente. And I said the following. Cuando Jehová le dijo a Adán y a Eva, no coman del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comiere ciertamente morirán. When Jehovah said to Adam and Eve, do not eat from the tree of knowledge, because the day that you shall eat it, you shall surely die. Yo le hice la pregunta a él. I asked him this question. Y también te lo voy a hacer a ti. And I will do the same to you. Cuando Jehová le dice a eso a Adán y a Eva, que no coman del árbol del bien y del mal, ese bien, antes de Adán comer, lo conocía. O sea, Adán conocía ese bien Adán lo conocía. When God had told Adam and Eve not to eat from the tree of good or evil, Adam knew what the good was. He had already been exposed to it. O sea, la pregunta es que si Adán conocía ese bien antes de comer el árbol del bien y del mal. Si ese bien lo conocía. So if Adam knew what the good was that was in the fruit already, he already knew what it was. Y él me contestó. And then my brother responded. Y me dijo que sí. He said yes. Y yo ahora entonces vengo y le explico. And now I'll explain. La Biblia dice que Jehová le dice, no coma del árbol del bien y del mal, porque ciertamente el día que de él comiere moriré. Entonces, en pocas palabras, cuando Adán come, al comer del árbol del bien y del mal, adquiere dos conocimientos. El conocimiento del mal, que antes no lo conocía, pero que ahora lo conoce, que es el pecado, la naturaleza pecaminosa, lo que es el dolor, el sufrimiento, lo sabe, ya lo conoce. Y ahora, cuando Adán conoce eso, la pregunta que yo hice, la voy a hacer otra vez. El bien, ese bien, ¿lo conocía? No lo conocía, porque ese bien representa a Cristo. Adán no conocía a Cristo. Jehová se elevó donde él y le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Porque no conocía el bien, no conocía el bien de la gracia, no conocía el bien del amor, no conocía el bien del perdón. Ese bien no lo conocía y fue revelado, se le dio después que Adán pecó. O sea que después que Adán peca, se le revela a Cristo y conoce a Cristo, el bien de la gracia, el bien del amor. El misterio ese. So before he ate from the fruit of knowledge of good and bad, he knew the good, but now he also knew the bad. And he knew that he was naked, and he knew that he was afraid.
but he also knew the good that he didn't see before, which was the knowledge of love and about understanding and about kindness. But that means is that he knew Jesus at that point, and that is the mystery. A ese Jesús no lo conocía, iglesia. No He did conocía not lo que era un know. perdón. He did not know what a forgiveness was. No sabía lo que era la gracia. He didn't know what grace was. No sabía lo que era que alguien tenía que morir por él. No sabía eso. Y usted tiene que saber que no lo sabía. He didn't know that someone had to die for him. Ese es el misterio que Dios quiere revelarnos a nosotros, que es Jesús, iglesia. And this is the mystery that God wants to reveal to us, which is Jesus. Members of our church. Por eso yo le digo a la iglesia, dediquen tiempo a estudiar a Jesús, estúdialo, no saquen a Jesús de su boca, de su mente, lean, que es la esencia del conocimiento, el conocimiento del bien y del mal. Hay dos conocimientos que invaden nuestra mente, el bien que es Jesús después del pecado, que es Jesús, y el mal por naturaleza propia. Y si usted no se alimenta del bien de Jesús, lamentablemente el mal lo va a dominar más a usted. Por eso es que vemos hermanos en la iglesia que son conflictivos, que son divisorios, que son problemáticos. ¿Por qué? Porque están metidos en ramas, en cosas que no tienen que meterse, pero la cosa de Jesús no están metidos, no saben nada, no saben lo que es un perdón, lo que es una gracia, en realidad lo que es lo que cuesta una alma, lo que cuesta cambiar, lo que cuesta ser diferente. La ciencia del bien es Jesús. Because now you have two knowledges, and you must hold on to the one that matters the most, which is the knowledge of Jesus. Be looking at him, be living his word, because there are people in our church that are allowing that the knowledge of both good and evil, that the knowledge of evil overshadows the knowledge of Jesus. And that is what causes divisions and causes conflicts. They know it, but they don't know how to dominate it. Y yo le pregunté al hermano después que le expliqué. And I asked this brother after speaking, I explained that. Adán y Eva conocían ese bien antes de pecar. Did Adam and Eve know that good part before they sinned? Y él me respondió, pastor, ahora que usted me explicó, entiendo que no. And he reproved me and said, now that you explained it to me, I guess they didn't know that part. Y yo le dije, ¿usted cree que los hermanos que están ahí van a entender lo que usted ha entendido? Do you think that the brothers that are there are going to understand what you now understand? Y él me dijo, no, porque no se le ha explicado. No, because it hasn't been explained to them. Porque él me preguntó, pastor, He said, Master, qué bien Adán iba a conocer después de pecar, sea el pecar, ¿por qué tiene que conocer el bien si ya lo sabía? Because the question he had asked him is, what part of good would Adam have learned after having taken from the fruit if he already knew what was good? Y yo tuve que explicarle lo que ya le expliqué a usted. And I had to explain to him what I had explained to you. Esa es la ciencia del bien, Cristo Jesús. And that is the science of goodness, which is Jesus Christ. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas capítulo 8, verso 10. A vosotros os es dado a conocer lo misterio del reino de Dios. And this is what it says here in Lucas chapter 8, verse 10. Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God. Pero a los otros por parábola. But to others in parables. Para que viendo no vean. So that they may see but not see. ¿Sabe por qué? You know why? Porque son necios. Because they're dumb. Son tercos. They're stubborn. Son difíciles y complicados. They're difficult and complicated. Porque nunca van a ver. ¿Cómo van a ver? Because they will never see it. Y oyendo, no entiendan. And they'll hear it, but they will not understand. Haga todo lo posible para que usted oyendo entienda y viendo vea. Do everything possible so that as you hear, you understand, and you see, you comprehend. Que la esencia de todo entendimiento y todo misterio radica en la base de Cristo Jesús. Because the essence of all understanding and discernment
is rooted in Jesus Christ. Y si usted no vive acorde a la voluntad de Cristo, en And el if you don't misterio de live Cristo, in the will of Jesus or the understanding, the mystery of Jesus, y dijo como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, and you don't understand what Paul said, which is, I don't live anymore, but Christ lives in me, usted ha perdido su tiempo. you have wasted your time. Leyendo, perdiendo su tiempo. You have been believing, but you have wasted your time. Escuchando sermones en YouTube y cuánta cosa en YouTube, ha perdido su tiempo. Listening to sermons on YouTube, but you wasted your time. Porque la esencia de todo entendimiento está en Jesús. Because the essence of all understanding is in Jesus. En mi Salvador, su Salvador, Cristo Jesús. In my Savior and your Savior, Christ Y Jesus. mi deseo es que usted pueda entender lo que los musulmanes no pueden entender, lo que los testigos de Jehová no pueden entender, lo que los judíos no pueden entender, que usted lo puede entender. Que todo conocimiento, todo misterio radica en Cristo Jesús y que usted viva acorde a la voluntad de Cristo. Y diga, como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y me he propuesto saber una sola cosa, a Cristo y a Cristo crucificado. And my desire for you is that you know what the Muslims don't know, or the Jehovah's Witnesses don't know, that Christ is the only mystery that you need to concern yourself with. Que Dios te bendiga grandemente, es mi deseo. May God bless you greatly is my desire. Oramos. Let us pray. Amantísimo Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Dear Father who art in heaven, hallowed be your holy and precious name. Gracias, Señor, porque tu plan es que nosotros podamos entender el plan de Cristo Jesús. Thank you, Lord, to let us understand that we want to know the plan which involves Christ Jesus. Jesús que vino a esta tierra a morir por nosotros. Jesus that came to this world to die for us. O sea que Dios se hizo humano, lo entregó todo para morir por nosotros. So God became human and gave his everything to us so he can save us. Este misterio de que Dios humano le escupieron y permitió que le escupieran, de ese misterio de Dios humano que se hizo humano y permitió que le dieran latigazo, que fuera rechazado. Ese misterio, Señor, ayúdanos a entenderlo. That mystery that God permitted himself to be lashed by whips, spit upon, and crucified. Please allow us to understand that mystery. Señor, ayúdanos a hacer lo que hizo Pablo, que es desde el momento que reconoció que Jesús era su Salvador y era su todo, no estudió otra cosa, no analizó otra cosa y dijo bien claro, solo sé una sola cosa. Me he propuesto saber una sola cosa, a Cristo crucificado. And let the example of Paul be shown to us, which as soon as he discovered what Jesus, the mystery of Jesus, nothing else was of interest to him. He only wanted to read about Jesus, know about Jesus, and talk about Jesus. El único tema que se va a estudiar en el cielo, cuando lleguemos al cielo después de la redención, el único tema, uno solo, es el tema de la cristología, que es el tema de Cristo Jesús, uno solo. The only topic that will be discussed in heaven is only one topic, and that is everything about Jesus. Ayúdanos a ser maestro de ese tópico en este momento. Help us be a teacher of this topic at this time.
Ayúdanos, Señor, a tener un doctorado, a estudiar, a estudiar, a estudiar, a estudiar. Y sabemos que el tiempo en esta tierra no va a ser suficiente. Y aún el tiempo en el cielo, que va a ser tiempo infinito, ese tiempo infinito tampoco va a ser suficiente para poder terminar el tema de Cristo Jesús. ¡Wow, Señor! ¡Wow, mi Dios! Allow us that even in this brief time that we have on earth, that we dedicate to learning about Jesus. Even in heaven, which is infinite, it still isn't enough time to know about the mystery that is Jesus. Cuánto misterio hay envuelto en ese personaje, mi Salvador, en mi almador, en mi guiador, en Jesús. Cuánto, Señor. How much mysteries are contained in our Savior, in Jesus. Mi Dios, yo quiero ser And my Lord, I want to be de aquellos que escuchan y entienden, those who hear and understand, de aquellos que ven y pueden ver más allá. those who can see and see beyond. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Amen.